capítulo 17, hace esa oración sacerdotal en la cual nos dice: Padre, vuelve a darme aquella gloria que tuve contigo desde el principio. Entonces, hay muchos pasajes que nos muestran la eternidad de Cristo y su dimensión espiritual eterna, y como aquel que viene de arriba, como aquel que salió del Padre. ¿Ya? Entonces, los 4 evangelios son 4 ángulos, 4 dimensiones que expresan la revelación de Cristo de una manera perfecta. Por eso estos seres vivientes que están en el trono de Dios, llamados los seres vivientes, expresan, número 1, la creación de Dios, pero también expresan la revelación de Jesucristo en los 4 ángulos que lo revelan a Él de una manera perfecta. Ahora bien, si existiera solamente o se hubiera escrito tan solo un evangelio, veríamos, por ejemplo, tan solo a Cristo como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Pero Él no tan solo es el Hijo del Hombre, sino que además tiene una dimensión, un ángulo espiritual, porque Él es el Verbo que se encarnó, ¿verdad? Como dice en el primer capítulo del libro de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y el Verbo se encarnó o se hizo carne, dándonos a entender estos primeros textos que Jesús Cristo venía del Padre y tomó cuerpo humano para nuestra redención. Entonces, cada uno de los evangelios nos muestra un ángulo de Cristo, una dimensión, un ángulo de su carácter, de su ministerio, que un solo libro no puede expresar de una manera cabal. Por eso que vamos a estudiar algunos pasajes relevantes de cada uno de los 4 evangelios, para de esta manera tener una vislumbre, una visión de Cristo de una manera completa, de una revelación cabal, y que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad?, en este intento de mostrar o revelar a Cristo a través de las Escrituras de una manera completa. Es obvio que, sin lugar a dudas, esta es una obra solamente de Dios. Dios puede revelar a Cristo en esta dimensión tan cabal, tan completa. Pero yo lo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para revelarlo a través de las Escrituras. Es necesario que usted vaya siguiendo los pasajes de las Escrituras que vamos a ir citando, que voy a ir citando, ¿verdad?, para ir acompañando el estudio. Estos audios no son o no están diseñados como una predicación, están diseñados para que usted y yo revisemos las Escrituras juntos, de manera que yo le invito a tener una Biblia cerca cuando usted escuche estos audios, para que revise los pasajes que vamos a estar citando. Vamos a comenzar entonces este estudio con el libro de Mateo. Recordemos que el libro de Mateo nos muestra la dimensión de Cristo como Rey. Y la figura que está en el cielo es el león. El rostro del ser viviente que muestra a Jesús como Rey es el león. ¿Ya? Y quiero entonces comenzar, como bien les decía, vamos a tocar solamente algunos pasajes más relevantes de todo el libro. Vamos a ir avanzando porque el trabajo de leer todo el libro de Mateo se lo dejo a usted, pero yo voy a ir escogiendo los pasajes más importantes para ir desarrollando estos audios. Entonces comenzamos con el libro de Mateo. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo
3, libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Lo voy a leer. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué este pasaje es relevante e importante? Porque encontramos, ¿verdad?, a Jesús saliendo de su vida cotidiana. Recordemos que él nació, ¿verdad?, nació en la ciudad de Belén, creció en la ciudad de Nazaret y se manifestó ministerialmente en la ciudad de Capernaum. 3 ciudades que nos muestran diferentes aspectos de su vida. Belén es el lugar de donde se manifiesta el milagro de su nacimiento. Nazaret, él crece, y eso lo relata el libro de Lucas, nos da algunos vislumbres de cómo él llegó a manifestarse. Nos da algunos vislumbres, por ejemplo, cuando tenía 12 años, nos habla de su padre, José, ¿verdad?, su oficio. Pero aquí encontramos en el libro de Mateo que inmediatamente va al momento de ser bautizado, es decir, de comenzar su ministerio. Con este evento, que es muy relevante, es el primer paso al comienzo de su ministerio. ¿Y qué ocurre acá que es relevante? Jesús es bautizado, dice acá, en las aguas por Juan el Bautista. Quiero mencionar brevemente quién era este Juan el Bautista. Juan el Bautista venía de una familia sacerdotal de la religión judía. Él era hijo de un sumo sacerdote. Y de hecho, cuando él fue engendrado, el sumo sacerdote no sabía, y un ángel se le apareció diciéndole, ¿verdad?, que él tendría un hijo y tenía que ponerle por nombre Juan. Y ese hijo abriría el camino al Mashiach, al Mesías, al ungido, a Jesús. Entonces ocurrieron una serie de acontecimientos, pero vemos que Juan, el ministerio de Juan el Bautista, es un ministerio de un hombre, hijo de un sacerdote, que al ver la corrupción moral en la cual había caído el sacerdocio religioso de su tiempo, él se va al desierto. Se va al desierto a buscar el rostro de Dios. Y así, por ejemplo, leemos en las Escrituras que se dice de él: voz que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, haced sendas derechas para vuestros pies. Es decir, el mensaje de este hombre, hijo de un sacerdote de la tribu de Leví, de la religión judía, tenía un mensaje directo al corazón y denunciaba la corrupción y el pecado en el cual habían caído los hombres de su generación. Juan el Bautista anunciaba también la aparición o la manifestación del Mesías. Y su misión, su función, era preparar el corazón del pueblo para recibir
la manifestación del Mesías. Cuando Él apareciera, el pueblo tenía que tener un corazón preparado, un corazón en un estado no endurecido, sino que abierto para recibir las palabras, en este caso, de Jesús. ¿Y cómo Él estaba preparando el corazón? Predicando arrepentimiento. Él decía, y su mensaje relevante de Juan era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero detenerme un poco acá, hacer un pequeño paréntesis y mencionar qué significa esta palabra arrepentimiento. Arrepentimiento viene de una palabra hebrea bastante significativa. Se traduce desde una palabra hebrea que traslada mucho significado, que es la palabra techuvá. ¿Qué significa la palabra techuvá? Techuvá significa volverse a la palabra de Dios, o volverse a Dios y a su palabra. Techuvá no está trasladando el significado de una persona que estuvo conectada a Dios y a su palabra, pero se alejó. Entonces, arrepentimiento significa volverse a la palabra y volverse a Dios. Por otro lado, también significa darle la espalda a una conducta que ofende a Dios para luego regresar a Él y a su palabra. Ahora, la traducción del griego al castellano, esta palabra pierde bastante significado, porque arrepentimiento, simplemente el significado que se le da a esta palabra es cambio de mente. Pero no se dice desde qué y hacia qué. Entonces es bastante inapropiada esta traducción. El hebreo resalta todo el significado de esta palabra, volverse a Dios y volverse a su palabra, que es realmente lo que quiere significar esta palabra arrepentimiento. Y este era el ministerio de Juan: hacer volver o preparar los corazones de los hombres a través del arrepentimiento para la manifestación del Mesías. Pero aquí acontece algo muy especial. Juan el Bautista, que era un sacerdote de la tribu de Leví, se encuentra con Jesús en el Jordán, en el río. Ahí es el primer encuentro, el encuentro en el río. El río está representando el fluir del Espíritu de Dios. Y un sacerdote del antiguo pacto, representado en Juan, se encuentra con el sumo sacerdote del nuevo pacto, representado en la persona de Jesús. Estos dos sacerdocios son completamente distintos. Juan apela a la ley, apela, ¿verdad?, a cumplir la ley, apela, ¿no es cierto?, al esfuerzo humano. Juan, a través de la ley, apela al castigo si no se cumple la ley. En cambio, el sacerdote del nuevo pacto, Jesús, viene de la tribu de Judá y es del orden de Melquisedec y apela a la gracia, al perdón, a la misericordia. Es un sacerdote que está dispuesto a pagar el precio de la bendición, el precio de la gracia. Él está dispuesto a pagarlo, y su sello distintivo es la unción del Espíritu Santo. Por eso lo que acontece a continuación es que Jesús, después que hubo sido bautizado y al subir de las aguas, los cielos le fueron abiertos. Y nótese lo que dice la Escritura: le, es decir, a Él. ¿Por qué a Él? Porque estaba caminando desde pequeño en la comunión con Dios y en la dirección de las Escrituras. Le fueron abiertos. Y vio. ¿Quién vio? Él. Jesús vio. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Cuando la Escritura dice cómo, está hablando de los atributos.
la suavidad, la, la dulzura de la paloma al descender, pero no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que es como. Es decir, está usando un lenguaje alegórico para describir algunas características del Espíritu Santo, que son bastante significativas, porque el Espíritu Santo es suave y poderoso, es dulce y apasionado, pero también inmediatamente se aleja o se entristece cuando alguien peca contra él. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo venía sobre él, sobre él. Aquí quiero hacer una distinción con usted en este día sobre las formas o las maneras que se manifiesta el Espíritu Santo sobre una persona. Hay tres asociaciones que nosotros podemos tener con el Espíritu Santo. Tres proposiciones describen la manera como nosotros nos relacionamos. La primera proposición es la proposición con, significa al lado de. Y cuando el Espíritu Santo está en este estado con una persona, significa que lo está convenciendo de pecado. No ha entrado en él, está alrededor de él, con. Después la segunda proposición es en. El Espíritu Santo en ti significa dentro de ti. Hay una medida del Espíritu Santo que entró en tu espíritu y por la palabra comenzó el milagro del nuevo nacimiento. Y por último, que es el estado que nos habla acá, sobre. Dice que el Espíritu Santo venía sobre, o sea, lo envolvió completamente. Es decir, no solamente alrededor de él, no solamente dentro de él, sino completamente. Es lo mismo que cuando una persona se sumerge dentro de una piscina. Cuando está totalmente sumergido, el agua lo sobrepasa completamente. Y este estado del Espíritu Santo es el estado de llenura completa y de poder total. Y finalmente el versículo 17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La eterna complacencia y la eterna comunión del Padre con el Hijo era expresada a través de la voz del Padre cuando Él fue bautizado. Y un último punto que quiero resaltar es que cuando Cristo, el Verbo, la palabra, es ungida o desciende el Espíritu sobre Él, tenemos tres personas de la Trinidad accionando. El Verbo, o sea, la palabra unida al Espíritu, y el Padre bendiciendo, ¿verdad?, esta comunión eterna. Y allí, en este pasaje, y por eso lo cité, ¿verdad?, comienza el ministerio público de Jesús, comienza su ministerio público. Vamos a ver algunas características del ministerio público de Jesús en los siguientes audios. El Señor les bendiga en este día.